Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, Chile. Buenas noches a la Presidenta de la República, la señora Michelle Bachelet Jeria. Buenas noches, Presidente electo, señor Sebastián Piñera Echeñique. Buenas noches, señor Rodrigo Álvarez, presidente de la Honorable Cámara de Diputados. Señor Edmundo Pérez Lloma, ministro del Interior. Señora Pilar Armanet, ministra secretaria general de Gobierno. Señor Andrés Velasco Brañez, ministro de Hacienda. Señora Jacqueline Weinstein, ministra de Bienes Nacionales. Señora Carmen Andrade Lara, ministra del Servicio Nacional de la Mujer. Señor Sergio Vitar Chacra, ministro de Obras Públicas. Señores ministros del gabinete entrante. Señor Cardenal Francisco Javier Errázuriz. Señor Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, y quienes lo acompañan en su visita. Señores del directorio de la Teletón. Capitán de navío Rodolfo Besaín, director de comunicaciones de la Armada de Chile. Señor Igor Garafoli, intendente de la región metropolitana. Señor Juan Alberto Rojas, subdirector del Servicio de Impuestos Internos. Empresas, colaboradores, amigas y amigos. Chile ayuda a Chile. Esa es la consigna de esta noche. Esta no es una Teletón, es un programa de emergencia nacional que es mucho más que una Teletón, que se ha preparado solo en 4 días con las limitaciones que todos conocemos. Aquí estamos unidos junto al Hogar de Cristo, Un Techo para Chile, la Fundación para la Superación de la Pobreza, Cáritas Chile, el Gobierno de Chile, el Gobierno entrante, y por supuesto estamos todos unidos a través de Anatel, que ha unido a los canales de televisión y nos han permitido hoy día hacer este programa especial. Junto a ellos están todas las plataformas de internet, las radios y prácticamente todos los medios de comunicaciones. Aquí estamos los animadores, los periodistas, los artistas, los productores, los técnicos, unidos al mundo del espectáculo, del deporte y los empresarios. Pero por sobre todas las cosas, aquí está usted. Usted que está en su casa. Usted que nos acompaña desde algún lugar del país o quizás también en el extranjero. Es muy difícil consolar a los que sufrieron la pérdida de familiares o de amigos. Es difícil consolar a los heridos, a los que vieron destruido su esfuerzo de tantos años. Es difícil consolar a los que están pasando hambre o están pasando frío. Es difícil consolar a los que lo han perdido todo. Bastaron solo 2 minutos para que la fuerza de la naturaleza destruyera nuestros sueños. La naturaleza no discriminó, atacó de igual manera a pobres y ricos, a jóvenes, a viejos, a los gente de la izquierda o de la derecha. La reacción nuestra tiene que ser la misma, tiene que ser igual. Todo Chile, con un solo deseo, con un solo norte, con un solo corazón. Debemos ahora superar el dolor, secar las lágrimas, levantar el espíritu, unirnos, ponernos de pie, reconstruir. Tenemos que estar todos juntos. Los poderosos, los débiles,
los líderes, los liderados, los que tienen más, los que tienen menos. Aquí tiene que estar todo Chile, porque Chile tiene que ayudar a Chile. Tenemos una meta, la tenemos que cumplir, son 15.000 millones para 20.000 casas que va a construir un techo para Chile. Queremos reconstruir escuelas, tenemos que llegar con alimentos y abrigo, pero lo tenemos que hacer ahora y lo tenemos que hacer en forma urgente. La tarea de las autoridades, de los legisladores es inmensa y nuestra tarea también será titánica. Tenemos que demostrarnos una vez más que nosotros somos un pueblo unido, que somos capaces de eso y que somos capaces de mucho más. Por supuesto que rechazamos y despreciamos a aquellos que no saben comportarse en una tragedia de la magnitud de la nuestra. Tenemos que demostrar que la mayoría de los chilenos queremos salir adelante, construir, reconstruir. Queremos recuperar el Chile que anhelamos, el Chile que siempre hemos querido tener, o mejor incluso. Debemos darnos nosotros ese homenaje en este bicentenario del 2010. Yo quisiera pedirle si nos podemos poner de pie. Y quiero pedirle a usted que también lo haga en su casa. Y encomiéndese a su fe, ponga un pensamiento positivo en su mente para orar o meditar, solo unos segundos como homenaje a los que ya no están, a los desaparecidos, a los heridos. Señores, tenemos que reconstruir Chile. Necesitamos el aplauso de ustedes. ¡Vamos, Chile, que se puede! ¡Chile, ayuda a Chile! Aquí tenemos que estar todos y estamos todos. Aquí están los canales de la televisión chilena unidos a través de Anatel. Aquí están todos los que tienen que estar. Aquí están el corazón de Chile, está el espíritu de Chile. Tenemos que levantarnos arriba. Aquí está Rafael Araneda, Tonka Tomisi, Eva Gómez, Leo Capriles, Juan Carlos Valdivia, Diana Boloco, José Miguel Insulza, Karen Dolebainer. En nombre de todos los animadores que van a estar esta noche, por supuesto, y ahora presentamos a quienes van a estar con nosotros en los teléfonos: Fernando Paulsen, Ignacio Garmendia, Carolina Arregui, Cristian Sánchez, Carmen Gloria Arroyo,